Buenas noches con todos. Disculpen la demora, es que había una confusión con la clase anterior. Una pregunta, ¿a ustedes les sale la clase de ahorita de comunicación y ética profesional a esta hora o a las 9? Sí, a esta hora. Ok, bueno, entonces vamos a empezar. Yo pensé que teníamos a las 9 y por eso me demoré un poquito porque entré a las 8, pero decía que estaba ocupada la sala. Entonces, bueno, vamos a empezar. El día de hoy ya es la última clase de la materia. Ya el día de hoy acabamos. Espérenme un momento, por favor. Listo, chicos, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy, como les decía, ya es la última clase de la materia. Y, bueno, pues, buenas noches con todos. A ver, el último tema que nos quedaba pendiente, o más bien los últimos temas que nos quedaban pendientes ya son en los que son relacionados a la escritura, a la ortografía y a la lectura. Esto ya es la última parte, ¿no? Las teorías, las funciones del lenguaje, vamos a ver las estrategias de lectura, la ortografía también. Todo bastante resumido porque pues son temas bastante extensos, pero que nosotros ya tenemos pues conocimiento básico, ¿no? Entonces estos temas sería como que vamos a hacer un repaso, vamos a ver las importancias de manejar una buena ortografía, una buena lectura y una buena escritura en cuanto a lo que es comunicación y ética profesional. ¿Por qué es importante nosotros al aplicar en esto? Porque escribir textos sin faltas de ortografía y coherentes, sean de cualquier ámbito, siempre presentan un beneficio y una necesidad que no se debe pasar por alto. La correcta escritura fomenta que nuestras oportunidades laborales sean más grandes y al mismo tiempo vamos a contribuir a la construcción de una óptima imagen profesional. Cuando en un escrito nosotros tenemos una buena ortografía, la sensación que nosotros dejamos a nuestro interlocutor es agradable. Es por esto que este logro implica una preparación previa y constante, sobre todo por la riqueza de nuestro léxico. Todos sabemos que los errores ortográficos están mal vistos y arrojan una imagen negativa de poca preparación y escaso cuidado de la persona que escribe de manera incorrecta. Es por esto que, bueno, sabemos que escribir bien no es una tarea sencilla porque requiere de práctica y de conocer a fondo la estructura lingüística de nuestra lengua, sobre todo leer mucho. Como habíamos dicho, bueno, las ventajas son muchas. Escribir es comunicarse. Y si la ortografía es incorrecta, el mensaje también va a ser incorrecto hacia el destinatario y por lo tanto la comunicación no será adecuada y se perderá en el camino. ¿Cuáles son las ventajas de nosotros tener una buena escritura? Como decíamos, la buena ortografía es sinónimo de calidad. Si un texto está mal escrito, proyectaríamos una mala imagen y es por esto que no solamente, esto no va relacionada solamente a las personas que tengan una profesión relacionada a la escritura, sino para todas las profesiones, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver a continuación las ventajas de esto, ¿no? Como primera ventaja, nosotros tendríamos que
Una buena escritura muestra nuestro orden mental. La forma de escribir se refleja la personalidad y la actitud de una persona, según el tipo de sintaxis y ortografía que empleemos. Ahí dejaremos nosotros las ideas claras, no tendremos nuestros razonamientos dispersos ni confusos. Y quien redacta con buena ortografía demuestra la orden mental y también la serenidad. Segundo, es un buen ejemplo para los demás. Si nosotros evitamos los errores ortográficos, nos convertiremos en un ejemplo de referencia para nuestros lectores. El hecho de no difundir planteamientos equivocados ayuda a conservar la autenticidad y esencia de nuestra lengua. Aporta seguridad al escritor. Si sabemos que contamos con herramientas necesarias para expresarnos de forma correcta, tendremos la seguridad a la hora de enfrentarnos a la elaboración de un texto. El respeto al interlocutor. El hecho de escribir sin faltas de ortografía denota que le damos el valor y la importancia que merece la persona que nos está leyendo. Así sea un texto breve o sea un texto largo, tenemos que ser igual de cuidadosos con la redacción. Y finalmente, el carácter profesional del texto. Si utilizamos palabras que demuestran nuestros conocimientos y adecuación al entorno profesional en el que nosotros buscamos asentarnos, nuestros textos ganarán validez. Una estructura ordenada y de ideas es una buena exposición y nos convertirá en buenos profesionales y serios profesionales. A través de la lectura de la buena redacción, nosotros transmitimos sentimientos. Muchas veces nosotros nos quedamos impresionados con un libro o con cierto artículo que leemos. Es porque se han juntado las reglas básicas que han conseguido dicho objetivo. Lo primero de todo, nos ha comunicado algo sencillo de entender. Además, el autor ha sabido transmitir el sentimiento y por último, nunca apreciamos errores en el escrito. Es muy común ver en medios de comunicación que tienen errores de redacción, errores de ortografía, y eso le quita seriedad y validez a lo que nosotros estamos leyendo. Yo creo que nos ha pasado muchas veces. Sí, acabo de leer un mensaje. De Mesner al Cibar. Sí, no te preocupes. Eso les decía que sí, también entramos un poquito tarde porque había una confusión de horarios. Bueno, como les decía, hemos leído textos que transmiten sentimientos y generalmente ha sido porque están bien redactados y porque el escritor ha sabido comunicar lo que ha querido decir en sus escritos. ¿Cuáles son las ventajas de una buena ortografía y de que nosotros conozcamos nuestra lengua? Por lo general, la gente suele seguir a aquellos escritores que han conseguido un gran reconocimiento. Y no necesariamente escribir correctamente implica que se tenga que ser novelista o periodista. Pero en el ejemplo de esas personalidades debemos regirnos para causar la misma impresión. Escribir correctamente y respetando las reglas ortográficas de nuestra lengua nos otorga el privilegio de representar a nuestro idioma. El orgullo de toda persona de ser, de nuestro origen, ¿no? Y esto también demuestra que no hay una mejor forma de presentarse otorgando el respeto que se merece toda una léxica que ha llegado hasta nosotros. Nos dicen en el extranjero que nosotros hablamos bien parecido a los mexicanos, pero nosotros sí tenemos un diferencial, ¿no? Y en otros países a veces sí nos confunden, nos dicen que somos mexicanos. Pero también parte del lenguaje de hablar bien es una manera de nosotros representar nuestras raíces y nuestros orígenes. Otro de los beneficios que podríamos... perdón. Otro de los beneficios que nosotros tenemos son que vamos a tener mayores opciones profesionales. Cuando presentamos un escrito impecable, lo más normal es que se reconozca nuestra habilidad de redactar correctamente. Y esto cuenta muchísimo de nosotros. Esto nos favorece en el mercado laboral y nos abre más puertas de las que nosotros esperamos.
Un mayor conocimiento del léxico, nos proporciona una mejor habilidad en el manejo del lenguaje y en diferentes áreas. Y muchas veces cuando mandan hojas de vida o mandan currículum, sí es importante la redacción y ver que esté bien escrito, porque eso también, aunque no creamos, sí pesa al momento de escoger un profesional o una persona para trabajar. Entonces sí es importante que nosotros cuidemos de todos los aspectos, como decíamos, en textos pequeños o en textos inclusive grandes. Ya, que son, como les decía, es importante también que nosotros leamos, porque a partir de la lectura eso también nos va condicionando y nos va mostrando nuevas formas de escribir correctamente, sin darnos cuenta muchas veces. Entonces, por ejemplo, en el deporte como el fútbol, las estrategias que los equipos utilizan son formas para alcanzar la meta. Por ejemplo, llevar el balón cerca de la portería contraria, lograr el mejor ángulo y anotar. Durante el juego, los jugadores aplicarán un conjunto de acciones de ataque o defensa, de estrategias que les permitan anotar goles o evitar que el equipo contrario los anote. Lo mismo pasa con la lectura, ¿sí? Nosotros también podemos utilizar estrategias lectoras. ¿Qué es una estrategia? Bueno, una estrategia, la palabra estrategia se utiliza en diferentes ámbitos, en el trabajo, en el deporte, en la vida, la política, las relaciones humanas y en cualquier campo, ¿no? La estrategia la definimos como esta acción o este procedimiento para alcanzar un objetivo y se refiere a la forma de hacer algo, un modo de actuar que facilita para obtener los resultados deseados. Como hablábamos, en el deporte, cuando se habla de fútbol, existen estrategias para conseguir los objetivos, en la lectura también. Las estrategias lectoras son estas acciones o formas de actuar que realizamos como lectores para poder comprender. Son como herramientas que nos permiten a nosotros construir el significado de lo que estamos leyendo, las formas de trabajar con el texto que hacen que pueda interactuar con él. ¿Qué sucede con las personas que no usan estas herramientas al momento de leer? Será como jugar un partido de fútbol sin estrategias, ¿no? Así como el juego de fútbol se utiliza al momento de leer también. Nosotros, por ejemplo, tenemos que tener a nuestro propio ritmo una estrategia de lectura. Porque hay personas que sí leen, que dicen que en 2 horas se leen un libro y ya son capacidades que cada quien tiene, que no tenemos todos, pero sí es recomendable como que darle el tiempo para poder entender y poder, no sé, corregir nuestros propios errores, tanto de lectura como escritura. Dar el tiempo, ¿no? Porque a veces, muchas veces en el colegio nos han mandado a leer libros aburridísimos que no nos gustan y solamente por el hecho de terminar de leer, leemos rápido y después no entendemos nada. Entonces es por esto que las estrategias de lectura son importantes, ¿sí? Para poder comprender tiempos, para ver para poder comprender el contenido de esta lectura que nosotros vamos a realizar. Ahora, dentro de lo que es la lectura, pues nosotros nos vamos a encontrar con lo que son las reglas de ortografía. ¿Y para qué están diseñadas las reglas de ortografía? Ellas están diseñadas para enseñarnos la forma adecuada de expresarnos en cuanto a nuestro idioma español. Muchas veces, al momento de hablar o escribir, no somos conscientes de un error cometido o no le damos la importancia que se merece, lo cual es un grave error, especialmente si nuestra profesión lo requiere. Tener una buena ortografía es elemental para desenvolvernos en cualquier cosa, ya sea para redactar un correo, para ofrecer un servicio, para saber cómo escribir una carta formal, hasta para una presentación en PowerPoint. Sí, por este motivo es importante que tenemos que conocer sobre las principales reglas de ortografía
y así asegurarnos de tener una gramática clara. Reglas de ortografía. Bueno, hay de diferentes letras. Empezaríamos, por ejemplo, con la ortografía de la H. Las reglas de la ortografía de la H son quizás unas de las más confusas cuando aprendemos a escribir en la primaria. Por ejemplo, la H es una letra que se ha conservado en la escritura por tradición del latín, pero en la escritura español la H es muda. Si la pregunta es, ¿cuándo usamos la letra H? Entonces, existen varias reglas de ortografía sobre el uso de la H. La H se coloca delante de los diptongos UA, UE y UI. Y esta regla ortográfica aplica tanto para el inicio de la palabra como en una posición interior a la misma. Por ejemplo, términos como huaraz, huevo, huir y alcahueta. La H se utiliza en palabras que comienzan en y les continúa una vocal. Por ejemplo, se puede aplicar en humano, humildad y humor. Como tercer punto, veremos que la H la escribimos en términos que comienzan con IE y IA. Por ejemplo, dentro de esta regla están las palabras como hielo, hiato, hierba e hialurónico. Como cuarto punto, vamos a ver que la letra H se usa al inicio de palabras de origen griego, como los elementos halo, hetero, homo, helio, hepat, hexa, halo, hecto, hélico, hidro, ol, hipo, hema, hepta y humeo. Tenemos entre estas palabras las palabras como helicóptero, homogéneo, heterosexual, hipopótamo, hepático e hidratante. Entonces vemos que la letra H se utiliza al inicio, pero no tiene un sonido. Lo que pasa con otros idiomas, que sí la tienen. De la misma manera, la utilización de la letra H se da ante las palabras que empiezan por secuencias germ, isto, og, or y os. Por ejemplo, la palabra hermana, historia, hogar, horror y hospital. En sexto lugar, la H se debe usar tras la secuencia inicial EX y seguida por una vocal. Por ejemplo, esta regla ortográfica se da en palabras como exhalar y exhibición. Sin embargo, si se comienza con la exo, como los términos exótico y éxodo, no correspondería el uso de la letra H, aunque se escucharía igual, pero no se utilizaría en la manera escrita. También se escriben con H varios verbos de uso frecuente, como haber, hacer y hablar, y interjecciones como a, o, e y urra. Ya, eso en cuanto a la H, que es un poco la más como que extensa. Las reglas ortográficas de la C, S y Z pueden sonar similares en algunas ocasiones. A continuación, vamos a ver las reglas ortográficas de cada una para saber cuándo utilizar cada una de estas. Perdón, mi voz está un poco ronca, pero esperemos que no sea COVID. El día de mañana me haré la PCR, esperemos que no. A ver, volviendo al tema, vamos a ver las reglas ortográficas de la C. En el caso de la letra C, existen algunas reglas de la ortografía básica que tendremos que tomar en cuenta al momento de escribirlas en una oración. Los verbos con terminación en ser y sir se escriben con la letra C. Por ejemplo, palabras como amanecer, hacer, reducir, traducir. Y también se aplica para todas las palabras que terminan en ción y en cimiento, como canción, audición, nacimiento, agradecimiento. Otra regla de la ortografía C es usarla en palabras que culminan en ansia, ansio y encía,
como vigilancia, cansancio, violencia. Y utilizaremos también la letra C con sufijos como, con terminaciones como sida, sido o sidio. Por ejemplo, insecticida, establecido, homicidio. Y lo mismo ocurre con diminutivos de palabras que no terminan con S, como pececito. La C es una de las letras que más utilizamos en nuestro día a día. Y por eso existe la confusión natural con la S y Z. Lo que esto nos hace sentir más pendientes al momento de escribir, porque muchas veces nos confundimos la S con la Z y con la C. Eso en cuanto a la letra C. Ahora vamos a ver las reglas de la S. En el caso de la letra S, existen otras reglas de ortografía que necesitamos conocer para mejorar nuestra escritura. En primer lugar, las siguientes terminaciones, por ejemplo, que terminan en siva, sivo, oso, osa, ismo, esca. Vamos a ver una por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en siva, explosivo. En sivo, corrosivo. En oso, amoroso, odioso. En osa, poderosa, fabulosa. Ismo, fatalismo. Esca, grotesca. O pesca. Esco, gigantesco. En esta fiesta, con esto molesto, con ista, feminista, machista, con ersa, viceversa, con erse, comprometerse, erso, inmerso, sura, hermosura. Asimismo, la letra S la utilizaremos con superlativos, como por ejemplo tranquilísimo y bellísima. Igualmente se aplican las reglas ortográficas de la S a las palabras terminadas en ción, cuando vienen palabras terminadas en so, sor, sivo. En este caso podemos incluir términos como comprensión, comprensivo, persuasión, persuasivo. Y finalmente vamos a ver las reglas de la letra Z. Para comenzar, si un singular termina en Z, el plural culminará en ses. Por ejemplo, pez y peces. O sea, pez, el plural sería peces con C, no con Z. Y a su vez, con Z, los verbos que terminan en izar, como dramatizar, y las palabras como adivinanza, avanzo, hallazgo, deshizo o paliza. Estas reglas de ortografía de la Z aplican a nombres abstractos que terminan en es, esa, as y os. Por ejemplo, palidez, belleza, paz y atroz. También vamos a escribir con Z las terminaciones aso y asa, que denotan aumento. Por ejemplo, puñetazo, casaza. Términos que acaban en suela, suelo, que demuestran disminución o desprecio, como plazuela y ladronzuelo. Las reglas ortográficas de la G y la J. Con la G y la J no tenemos mayor dificultad para diferenciar, pero hay que mencionarlas. Por ejemplo, las reglas ortográficas de la G. En primer lugar, vamos a escribir con G los verbos e infinitivos terminados en ger y gir, como proteger, recoger, sumergir y dirigir. Y también aplican estas reglas de ortografía a palabras con el prefijo geo, como geometría, geografía, y como las expresiones con terminación gen, como origen y margen. Debemos utilizar la G en palabras que terminan, como por ejemplo
genario, octogenario, géneo, homogéneo, genio, ingenio, génito, primogénito, gesimal, sexagesimal, gético o gética, energético o energética, gia de magia, gio de elogio, guión de religión, agión, no se leería guión, sino guión de religión, guional de regional, gioso, contagioso y así. Finalmente, las reglas de la J. En cuanto a las reglas de la ortografía, el uso de la J podemos utilizar en palabras con terminación jería, eje, aje, como conserjería, conserje y abordaje. Esta letra aplica para palabras derivadas, unas de otras que llevan J, como caja y cajita, como verbos en infinitivo que llevan la misma letra, trabaja y trabajar. También podemos ver la J en verbos cuyo infinitivo termina en ducir, reducir, reduje, o decir, predecir, predije. Esta norma ortográfica funciona en las palabras con los fonemas OB, AD y SUB, tales como objetivo, adjetivo y subjetivo. Las reglas ortográficas de la B grande y la B pequeña. Las grafías que solemos confundir más, tal vez son estas, de la B grande y la B pequeña. Para diferenciar esto, las reglas de la B grande, conocida como B grande o B labial, que se usan las palabras con terminación va, vas, vamos, vais, van, como en las palabras estaba, ambas, íbamos y amaba. Esta regla ortográfica funciona en los términos como vi, bis y bis, que significan dos. En bilingüe, con los prefijos bien y bene, que significa bien, como bienaventuranza y beneficio. Y también lo utilizamos en palabras con los infinitivos de las formas de los siguientes verbos: beber, deber, caber, haber y saber. Además de las reglas de ortografía de la B, aplican a palabras que empiezan con el sonido bibl, por ejemplo, biblioteca, butaca, burro y búsqueda. Y en palabras con terminaciones como bundo, nauseabundo, furibunda y debilidad. Otra forma de utilizar la B es en aquellos verbos que finalizan la terminación buir. Por ejemplo, atribuir, distribuir, con la conjugación atribuyó y distribuía y sus derivados atributo y distribución. Las reglas de ortografía señalan que también podemos ver el uso de la B labial al momento de utilizar prefijos como los siguientes. AB, por ejemplo, en la palabra absorber o absorbido. OB, en palabras como observación u obsequio. Sub, como es en el caso de subterráneo. Y finalmente se utiliza la B cuando se complementa con la R o la L en una sola sílaba. Por ejemplo, bla, blasfemia, bro, broma, y así reglas similares. La regla de la B pequeña por ejemplo, esta letra se utiliza en terminaciones como viro, vira, íboro, íbora, verbar y versar, como palabras como herbívoro, observar, conversar, y como las terminaciones de adjetivos que van en aba, ave, avo, eva, eve, evo e iva. Por ejemplo, activa, leve y nuevo. Además, las reglas ortográficas de la B
se ven en el presente indicativo e imperativo y del subjuntivo del verbo ir, que son voy, vas, ve, vaya, vayamos. A su vez aplican en el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto y el futuro del subjuntivo de los siguientes verbos y sus compuestos. Estar, por ejemplo, estuve, estuviera o estuviere. Andar, anduve, anduviera o anduviese. Tener, tuve, tuviera y tuviese. Por otra parte, según las normas de la ortografía, podemos usar la V después de la V labial, V y N, como en obvio, que vemos que tiene la V labial y la V pequeña, advertencia e invierno. Y en las palabras con los prefijos vice, villa, villar, como vicepresidente y villano. Las reglas ortográficas de la Y, K, Q y X. Bueno, hay letras de nuestro abecedario que no se utilizan tan a menudo, pero esto no quiere decir que no sean importantes dentro de nuestro idioma. Y para darles esta importancia, vamos a ver las reglas ortográficas relacionadas con estos tipos de letras. Acabo de ver esto. Ya. Bueno, seguramente nosotros siempre pensamos que la letra Y solamente la vemos como una letra de separación, como por ejemplo en una frase usamos pollo y ensalada, ¿no? O algo por el estilo. Pero también tiene múltiples usos y reglas ortográficas particulares. Se suele hacer la distinción entre la y la I, por lo que aclaramos esta norma, la norma ortográfica más adecuada para utilizar en cada una. Las palabras que comienzan con la letra I suelen estar seguidas de alguna consonante, por ejemplo, invasión, innecesario e ídolo. En cambio, las palabras que inician con Y suelen estar acompañadas siempre de una vocal. Por ejemplo, yo, yate, o yo. A su vez, ciertas personas y tiempos de verbos infinitivos que terminen en huir suelen conjugarse con el Y. Es el caso de, por ejemplo, la palabra concluir. Para hablar en un verbo infinitivo, se puede decir la palabra concluyeron. La palabra influir sería influyan o influyen o influyeron. O la palabra huir, que sería huyó, huyeron. Eso en cuanto a la letra Y. No es muy largo. La letra K. Las reglas ortográficas de la letra K, tenemos que decir que va presente en dos reglas básicas. La primera sería para cuando utilizamos palabras que proceden del griego, como es el caso de kilómetro, y las palabras de origen extranjero que hemos adaptado a nuestro idioma, en el caso de karaoke, kaiser, karate, rock, kick, link, kiosco, entre otras. Algo muy curioso que ocurre con la K, y es la razón por la cual no la vemos muy seguido en nuestro idioma, es porque los sonidos como K, Ko y Q se escriben con C, mientras que los K y Ki aparecen con la letra Q. Y es por este motivo que no hay muchos términos en español que se escriban con la letra K, sino con la letra C o la letra Q. Las reglas de la ortografía, las reglas ortográficas de la letra Q. Con relación a la Q, suelen usarse de la siguiente forma. La Q con la U, en palabras como 15, que no suena la U. Palabras como queso, ataque, ¿sí? Se escriben con Q y se siguen con la U, pero no la pronunciamos así. Entonces, en algunos ejemplos, por ejemplo,
En la primera persona del singular yo, del pretérito imperfecto simple, y en todas las personas del presente subjuntivo utilizado para expresar incertidumbre. Por ejemplo, espero que contraten gente que hable español. En segunda persona singular formal, usted, o en segunda persona plural, usted es el imperativo. Por ejemplo, acerqué, busqué, dupliquemos o fabriquen. Las reglas ortográficas de la letra X. En X es bastante particular porque no es una letra que la pensemos mucho, ¿no? Pero cuenta también con una serie de reglas de ortografía que tenemos que conocer. La X la utilizamos en el caso de representar la combinación de los fonemas KS, por lo cual podemos ver en palabras como éxito o texto. También es aplicable para palabras donde represente los sonidos SH, incluso su variación de S. Por eso suele verse en expresiones, por ejemplo, como en Nahuatl. Bueno, es un idioma que nosotros no conocemos, pero, por ejemplo, aquí sí tenemos lo que es el quechua o el idioma aymara, acá en Latinoamérica. Pero en nuestro caso, el español, por ejemplo, las variaciones de SH sí se aplicarían, pero por ejemplo, bueno, el náhuatl nosotros no utilizamos, pero sí, por ejemplo, en México la palabra Xochimilco. La palabra Xochimilco se escribe con X y se lee Xoch, o sea, SH. O sea, se lee como una S súper pronunciada, cosas que no pasan acá, pues. En nuestro país no utilizamos ese tipo de fonemas. Pero, bueno, para tener un ejemplo de cómo funciona, ¿no? Tengo las reglas de la ortografía del uso de la doble R. Aunque no se utiliza para muchas expresiones, la doble R forma parte de nuestro idioma, por lo que una de las reglas de ortografía que debemos saber es esta. La doble R se utiliza en posiciones intervocálicas, es decir, entre dos vocales. Y de ninguna otra manera se puede poner de otra manera. Por ejemplo, ferrocarril, carro, perros, tarro, corroer y subterráneo. Acá en el Ecuador, pues en Cuenca, sí se arrastra bastante la R, porque se dice ferrocarril, carro, perro, tarro, sí, o sea, hablan así y no está mal dicho, pero ahí nosotros podemos darnos cuenta del uso de la doble R y de su pronunciación. Sí, es por eso que yo les decía que es importante que nosotros sepamos hablar y escribir correctamente, porque eso también es parte de representar el lugar en donde estamos, ¿no? Una persona de Cuenca se la reconoce en muchas partes y en España dice que los cuencanos tienen un español muy bueno, tienen un acento distinto, pero el uso de la aplicación del idioma en Cuenca es muy buena, ¿sí? A pesar de que sea un poco distinto la pronunciación. Bueno, vamos con la acentuación. ¿Qué es la acentuación? El acento es la mayor intensidad con que se pronuncia una palabra dentro de un grupo fónico. Existen dos tipos de acentos. El prosódico, que se manifiesta en la sílaba tónica, y el ortográfico, que se coloca a la vocal de la sílaba tónica. Aquí viene la parte de las palabras agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. Esto ya vimos en la escuela. Vamos a ver un resumen súper corto. ¿Qué son las palabras agudas? Según las reglas de ortografía, las palabras agudas son las que tienen mayor fuerza de voz
en la última sílaba. La aguda es la última sílaba. Y llevan acento cuando terminan en A, E, I, O, U, N y S. Sin embargo, si termina en S, precedida por una consonante, no lleva tilde. Por ejemplo, unión, cortés y ají. Ahí es cuando nos hacen aplaudir en donde tiene acento de voz, lo que sería en la última sílaba. Unión, cortés, ají. Las palabras graves, en cambio, tienen mayor fuerza en la penúltima sílaba y llevan tilde cuando no terminan en vocal, N o S. Pero si la S es precedida por una consonante, entonces ahí sí llevaría tilde. Esta norma de ortografía se aplica en las palabras como cárcel, azúcar, por ejemplo, que tienen la penúltima sílaba. ¿Cuáles son las palabras esdrújulas y sobresdrújulas? Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas tienen mayor fuerza en la antepenúltima y antes de la antepenúltima sílaba. En ambos casos, todas las palabras que cumplen con esta característica llevan acento, como por ejemplo la palabra exámenes, pintándoselo. ¿Cuáles son los monosílabos y la tilde diacrítica? Usualmente las palabras monosilábicas no llevan tilde. No obstante, existen algunas excepciones. En este caso, un acento que llevan los monosílabos se llama tilde diacrítica. ¿Para qué sirve esta tilde diacrítica? Esta tilde diacrítica funciona para diferenciar palabras que se escriben de la misma forma, pero que significan cosas diferentes. Por ejemplo, pronombres interrogativos o exclamativos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Cuáles? ¿Cuánto? Pronombres personales como él, mí, tú y sí. Así como adverbio de afirmación. Ahí llevaría la tilde diacrítica. Verbos como saber, sé, y el verbo dar, de. Te, que sería un sustantivo, más, adverbio de cantidad, aún, adverbio de equivalente a todavía. Tenemos la regla de los hiatos, que se refiere, por ejemplo, cuando tenemos una vocal débil, U y U, y una vocal fuerte, que son A, E, O, juntas en una palabra, pero se pronuncian en sílabas distintas. ¿Sí? Por ejemplo, las palabras como cafeína o la palabra búho. Eso sería un hiato. El uso de mayúsculas y minúsculas. ¿Cuándo debemos nosotros usar mayúsculas en un texto? Según la Real Academia de la Lengua, ¿qué palabras se escriben con mayúscula? Las palabras que se escriben con mayúsculas, según la Real Academia de la Lengua, es la primera palabra de cada oración. La primera palabra después de 2 puntos y aparte. Luego, después de 2 puntos que anuncian una cita textual. Los nombres propios de personas, apellidos, sobrenombres, apodos y seudónimos. Los nombres propios de lugares y de instituciones. Nombres de ciencias y artes. Épocas de la historia, fechas históricas, cívicas o religiosas. Nombres de galaxias, constelaciones, planetas, estrellas y demás cuerpos celestes. Nombres de divinidades y libros sagrados. Primera palabra del título de cualquier obra de creación. Sustantivos y adjetivos que forman parte de publicaciones periódicas. Sustantivos que designan entidades e instituciones para diferenciarlos de su significado común. Nombres de marcas comerciales registradas. Todos los números romanos. Siglas y algunos acrónimos. Nombres de los días de la semana, los meses y las estaciones del año. Nombres de notas musicales, nombres de las religiones, nombres de tribus, pueblos, así como de lenguas y gentilicios. Tratamientos,
cargos o títulos acompañados o no del nombre propio de lo que se acompañe. Profesiones u oficios. Nombres de los puntos cardinales, tanto si se utilizan como si designan una dirección en relación con algún referente. La puntuación es un elemento esencial para mejorar la escritura y redacción, y que ayudan a darle sentido al texto y hacerlo más sencillo de entender. A continuación te enseñaremos... a ver, ¿por qué tengo clase de DJ? Perdón. Se me acaba de cruzar una clase. A ver. Bueno, vamos a terminar esta clase. Bueno, ya vimos lo de el tema de la puntuación. Todos sabemos utilizar el punto y la coma. El punto y la coma se utilizan en 2 ocasiones específicas, en la enumeración compleja y en las oraciones ligadas por el sentido. Los 2 puntos se utilizan para la conexión de oraciones y la equivalencia de ideas. Y los paréntesis y corchetes son recursos de puntuación que muchas veces no son utilizados correctamente según las reglas de ortografía. Ya. Como ven, son algunas reglas que son, esto sería como una recopilación corta de lo que pues hemos visto en la escuela, en el colegio. Entonces es importante que nosotros conozcamos las normas para nosotros también poder redactar buenos textos, las reglas de ortografía y también para tener una buena comunicación. Todo este contenido igual está subido en la plataforma para que ustedes puedan revisar y también los videos de las clases en vivo para que puedan también guiarse por ahí. Sí, sí, eso se encarga el departamento de sistemas. Justamente les estaba diciendo que las clases se suben a la plataforma, pero con toda la información ya está ahí. Tienen presentaciones, tienen documentos, tienen inclusive unos videos que pueden ver para guiarse. Entonces, eso sería conmigo hasta el día de hoy. Muchas gracias con todos. Disculpa, hasta el momento no hay nada. ¿Qué es lo que les falta? Si me pueden decir rapidito, porque ahorita ya tengo otra clase según esto. Ah, sí, las clases, sí, eso les digo, las clases sube el departamento de sistemas. Entonces, pues, bueno, esta clase obviamente todavía no debe estar en subida porque es el día de hoy, pero las anteriores ya las tiene. Entonces yo le voy a preguntar igual al departamento de... y de las otras materias tampoco, solamente de la mía no hay ningún video. O de las otras sí hay. Bueno, eso voy a consultar porque eso se encarga. Sí. A ver, dígame, una pregunta del examen. Ahí está subido el banco de preguntas. Chicos, tengo aproximadamente 30 segundos para contestar.
Sí, tengo una clase en este momento. Sí, todo el contenido, les digo, todo está en documentos, están videos, están presentaciones también de todo lo que hemos visto en las clases. Entonces ahí se pueden guiar y también está lo del banco de preguntas. Entonces, eso chicos, ya voy a preguntar qué pasó con lo de los videos, si ¿cuándo van a subir a YouTube? Sí, ya les facilito el número. Ya, ahí me pueden escribir. Ya voy a consultar. En este momento, pues voy a finalizar la clase porque me aparece otra clase que era para el día de mañana. No sé por qué me apareció ahorita. Pero cualquier cosa me preguntan y yo les aviso qué me dijo el departamento académico para ver cuándo van a subir las notas. Si pudieran crearse un grupo, sería mucho más fácil para mí. No sé si ustedes tienen sus números y pueden facilitarme con eso para ver si así nos comunicamos y hacemos un solo grupo a ver qué es lo que nos dice. No, yo tengo otra materia, pero no es con ustedes, tranquilos. Estimada docente, muy buenas noches. Usted nos está hablando que existe un banco de preguntas, pero estoy yo en la materia y no existe ningún banco de preguntas. No sé si usted nos afirma que hay o no hay. A ver, déjenme revisar. Que me he puesto una clase ahorita. A ver. Perfecto. Déjenme revisar en otra materia. Para ver en qué parte está esto. A ver, el cuestionario dice aquí que debe estar disponible. La lección se va a aperturar el 27 de enero. Entonces, ustedes deberían poder visualizar el banco de preguntas. Yo como docente no lo puedo visualizar y puedo ver el contenido y las sesiones en vivo. Entonces, con todo, yo le voy a consultar al departamento académico para ver cómo es este asunto y yo les estoy avisando. Eso les digo, si pudieran hacerse un grupo, sería mucho mejor. No, eso tengo que consultar con el departamento académico, porque eso debería estar ahí. Pero ya yo les consulto y les aviso, por favor. Muchas gracias, estimada ¿Ya? docente. Le agradezco mucho. Buenas noches. Hasta Muchas luego, gracias. Que compañero. tengan una linda noche con todos. Buenas noches, licenciada. Gracias. Ahí está mi número para que anote. Gracias.